como un apoyo a los sacramentos. Totalmente. Es como cuando uno se toma la vitamina C como para evitar la gripe. La gripe. Claro, exactamente. María Reina, el podcast de los consagrados. Salve María, bienvenidos a este nuevo programa de Conversando con los Caballeros de la Virgen. María Reina, el podcast de los consagrados. Y ahora en Radio Santa Fe 1070M nos están escuchando en todos los domingos. Tenemos el programa de Un Caballero de la Virgen Responde. Estamos hoy reunidos para tratar de temas de catecismo, temas de doctrina católica, temas de fe que tal vez muchas veces nosotros no conozcamos en su profundidad y no nos beneficiemos, por lo tanto, de tantas maravillas que nuestro Señor Jesucristo nos dejó por medio de la Iglesia Católica, ¿no? Todo el mundo pide muchas veces una bendición, bendígame al hijo, bendígame al auto, bendígame no sé qué, la casa, bueno. Pero, y muchas otras cosas, que la medallita, el rosario, bueno. Pero ¿cuál es la profundidad de esto? ¿Cómo sacarle el mejor provecho? ¿Qué frutos trae todo esto? Es lo que hablaremos hoy junto con nuestro queridísimo Padre Javier Marín. Salve María, Salve Padre. María, ¿cómo estás? Muy bien, Padre. Bienvenido a este programa. Muchas gracias por invitarme aquí. Sí, señor. ¿El Padre de dónde es? Bueno, soy de Madrid, España, no Madrid, Colombia. Solo que vengo de Brasil, pasado 12 años allí, entonces por eso la forma de hablar no es típicamente española, por más que ya ha vuelto la Z a las pronuncias. Pero, bueno. Y ya está aquí en Colombia de misión. Estoy de misión, aquí destinado. Llevo ya 4 meses, pues los primeros 4. Y ahí, si Dios quiere, pues iremos ampliando el número, que no es solo empezando. Exacto, sí, Padre. El Padre también tuvo su labor apostólica muy intensa en el apostolado hospitalario de los enfermos, dando extremas unciones, bautismos en hospitales, etc. Sí, bueno, sí, tratando los enfermos allí en Brasil. Pero bueno, eso cualquier padre lo hace, ¿no? Ah, sí, pero usted duró 11 años haciéndolo. 12 más. Uno más. 12 años haciéndolo casi todos los días. Es una gran labor y bueno, muchas almas tal vez hayan ido al cielo. Interesante. Por medio de usted. Bueno, pues sí. Como dicen, quien salve a Jesús y coge el instrumento que quiere. Exacto, Padre. Padre, esto, lo que vamos a tratar hoy, bueno, usted nos lo va a explicar un poco más, es sobre los sacramentales, que es diferente a los sacramentos, ¿no? Es diferente, pero están muy unidos también, ¿no? Y digamos, no son cosas contrarias ni nada, como uno lleva al otro. Exacto, Padre. Padre, aquí nos asiste mucha gente, ya han escuchado yo creo que estas palabras, pero tal vez no sepan los frutos que traen consigo los sacramentos. ¿Qué es un sacramento? ¿Cuáles son los sacramentos? ¿Y qué es un sacramental? ¿Y qué pueden llegar a ser sacramentales? Bueno, sacramentos son 7. Lo aprendimos en el Catecismo de Primera Comunión. Bautismo, confirmación, penitencia, Eucaristía, unción de enfermos, orden sacerdotal y matrimonio, ¿no? Así es. Y son instituidos por nuestro Señor Jesucristo en diferentes momentos de su vida pública o después de la vida pública, como la penitencia. Y ellos dan la gracia santificante, nos dan la gracia a la persona que lo recibe. Te da la gracia y la gracia permanente queda con él hasta que la persona no la echa por un pecado mortal, no la echa fuera por la borda. Y son necesarios para la salvación de las personas. La persona tiene que ser bautizada, tiene que confirmarse, si comete pecado, todo el mundo comete pecado, tiene que confesarse, y luego al final de la vida, o cuando está enfermo, la unción de enfermos, y luego ya los dos que son del estado de vida, el orden sacerdotal y el matrimonio. Esos dos no son obligatorios, claramente. Claro, sí. ¿Una persona podría recibir todos los sacramentos? Puede, y hay personas que han recibido todas. Ah, sí. Bueno, el bautismo es el primero. Sin bautismo no vienen los demás, porque es la puerta que abre a todo el resto. Luego, la confirmación, que es la confirmación del sacramento del bautismo, en que
cuando uno es bautizado es como que un bebé. Y por el sacramento de la confirmación, uno se convierte en adulto, ya es soldado de Cristo. La Eucaristía, que en sí es el más importante porque es el propio Dios que se nos da como alimento. Pero sin el bautismo no se puede recibir la Eucaristía, por eso es la discusión de si es el bautismo o es la Eucaristía. Pero claro, es una discusión en medio así. Uno recibe la comunión como alimento, como fortaleza, como peñor de aquello que vamos a recibir en el cielo, que es el propio Dios. La unción de enfermos, que es el sacramento por el cual depende de las disposiciones de la persona y tal, pero puede llegar a reconstituir la túnica bautismal como si la persona hubiera sido fiel a todas las gracias durante toda la vida. Bueno, hasta eso. Bueno, luego viene la orden sacerdotal y el matrimonio. Por ejemplo, una persona que se casa, queda viuda y después se mete en el seminario, recíbelo todos. Y ya ha sucedido. Sí. Ya ha sucedido, o al revés, digamos, un sacerdote que cuelga los hábitos y se casa. Y se casa también. También, que digamos, uno es más triste, pero... De estos temas podemos hacer un podcast o varios podcasts de cada sacramento, bueno. Porque es una maravilla. Ya hemos hecho algunos, el bautismo, la Eucaristía, la confesión, confirmación no lo hemos hecho, unción de los enfermos hicimos un en vivo, pero me gustaría de repente un día, padre, hacemos uno, usted que tuvo tan activo en ese... Pero lo mío no fue teórico, fue en la práctica. Fue práctico. Fue mejor, la gente le gusta el testimonio, le gusta... Lo que uno se encuentra y tal. Pero bueno, vamos a entrar a nuestro tema, que son los sacramentales. Entonces, ya usted nos explicó qué es un sacramento, entonces sí. Ahora entremos, bueno, ¿qué es un sacramental? Bueno, primero, los sacramentales fueron instituidos o son instituidos por la Iglesia, que es el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Uno fue por nuestro Señor y otro por la Iglesia. Ya hay una pequeña diferencia ahí. Los sacramentales no son 7, son muchos y pueden variar, pueden crecer. ¿Por qué? Porque es la Iglesia que nos lo da. Nos da la gracia, sí, nos lo da la gracia, pero no la gracia santificante, sino la gracia actual. Es decir, nos da una gracia preparando para la gracia santificante y nos lleva a la gracia santificante. Y no son permanentes, no es de la persona. Y no son solo las personas, también son objetos, todo. Pero todo orientado hacia la santidad, hacia la santidad de la persona, hacia a la salvación eterna y hacia los sacramentos. No sé si alguna pregunta. Sí, los sacramentales, esto no dan la gracia santificante. No es la gracia santificante. Nos da la gracia actual, nos da una gracia en momento para una cosa, para una orientación, siempre hacia la gracia santificante, que es la gracia permanente de la persona que recibe un sacramento. Usted habla que los instituye la Iglesia. ¿Con qué autoridad la Iglesia puede instituir un sacramental? Bueno, la Iglesia, primero porque es el cuerpo místico de Cristo, ¿no? Que tiene a Cristo como cabeza. Eso lo dice San Pablo, ¿no? Sí, Cristo es la cabeza y nosotros somos miembros del Cristo en eso. Y después tiene una promesa de la promesa de las llaves, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo le dio el poder a Pedro como cabeza de la Iglesia y a la Iglesia también de atar y desatar aquí en la tierra. Lo que desatara en la tierra quedará desatado en el cielo. Lo que ates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces, con ese poder es que hace esas cosas. Exacto. Y esto la gente puede confundirse que no es propiamente la infalibilidad pontificia, no es dogma. No es dogma, no es la eso es otra. Otra cosa, diferencia que se me ha olvidado, entre los sacramentos y los sacramentales. Los sacramentos son necesarios para la salvación. Los sacramentales no. Uno puede no recibirlos y salvarse. Vamos, perfectamente, entre otras cosas porque no se pueden recibir todos los sacramentales que existen porque son muchos y no da. ¿Y entonces para qué los recibimos? Pues para eso, para recibir gracias, para orientar nuestra vida hacia la virtud y rechazar el pecado. Son como un apoyo a los sacramentos. Totalmente. Es como cuando uno se toma la vitamina C como para evitar la gripe. La gripe. Claro, exactamente. Pero sin vitamina C usted puede vivir perfectamente. solo comer mucha naranja. Exacto. Bueno, padre. Hay un tema que
vale la pena explicar, porque tal vez la gente entre en confusión, ¿no? Las propiedades curativas de estos objetos que se vuelven sacramentales. En la Biblia nuestro Señor Jesucristo utiliza el barro, la saliva, etc. Pero ¿de dónde les viene ese poder? Entonces ya todo el mundo echándose barro a curarse, ¿no? Y cuidado que se quede uno ciego. Exacto, sí. No, porque también nuestro Señor Jesucristo, Él es la propia virtud, la propia fuerza, la propia sabiduría. Es Dios, ¿no? Entonces hay ciertas cosas. Pero, ¿qué sucede? Hay ciertas enfermedades que son producidas por el demonio. O no son producidas por el demonio, pero son agravadas por el demonio. Son propiciadas por el demonio. Entonces, claro, la virtud, el bien, hace que el demonio huya. Y entonces eso favorece la cura. Lo que pasa es que no tengo los datos así en la cabeza, pero hay un estudio hecho recientemente, no es muy antiguo, no, hará unos 10 años así, en Estados Unidos, con un grupo de enfermos. Los dividieron A, B, ¿no? A unos les pusieron unas personas rezando por un grupo y a las otras no. Pero los propios enfermos no sabían. No sabían si estaban siendo rezados, no sabían nada de eso. Era un ciego, digamos, un problema ciego de esos. Y luego se verificó que aquellas personas por las que se rezaba se curaron más. El número siendo que ni los propios médicos sabían, ni las enfermeras, quiénes eran unos, quiénes eran otros, ni los enfermos. Era solo las personas que estaban haciendo el estudio. Entonces, para que no entre algo psicológico. Sí, algo psicológico que ayuda mucho, ¿no? Sí, también. No, pero entonces es eso. Entonces fue demostrando que... ¿Por qué? Porque los ángeles llegan, Dios ayuda. El poder de la oración. Exacto, sí. Los que no han visto el podcast de la medalla milagrosa, bueno. Ese fue un caso... Bueno, ¿y por qué se llama milagrosa? Claro, que curó mucho. Porque era una misita y las monjas, las hermanas de la caridad, las estaban distribuyendo en la epidemia y en cierto momento la gente les pedía la medalla milagrosa, la que hacía el milagro de curarse. Entonces se quedó la medalla milagrosa. Fue la gente que le puso sí, el nombre. Exacto, sí. Y ese poder viene de Dios. Viene de Dios totalmente. Pero entonces, hay el equilibrio. El poder, cuando uno tiene ese sacramental, tener el cuidado de uno, porque viene un milagro, pasó un milagro, listo. Entonces la persona lo guarda o lo utiliza como poder, empieza a adorar claro. ese objeto como... Sí, no es un fetiche, ni ¿cómo se llama? Amuletos. Amuletos, eso. Ni es un amuleto. ¿Cómo es la diferencia de un amuleto de un sacramental? El amuleto, digamos, es el objeto en sí, que es el que beneficia a las personas. Por ejemplo, uno tiene una pata de conejo. Y es la pata de conejo la que da la suerte y la que hace que las cosas vayan bien. Entre comillas, ¿no? Sí, claro. Pero es la pata en concreto. Y si uno se la roba y se la mete, es el otro que la tiene y ya no la tengo yo. Exacto, es el objeto. Es el objeto en sí. Aquí no, aquí es un medio. Es quien da las cosas, quien bendice, es Dios. A través de Nuestra Señora, en el caso de la medalla milagrosa, a través de la Virgen, eso es lo mismo, a través de un santo, pero es Dios y es un objeto que nos ayuda a mentalizar, a unirnos a Dios, a seguir, pero no es el objeto en sí. O sea, los sacramentales se portan con devoción. Claro. Y lo otro es sin devoción. Y uno podría tener un sacramental y portarlo sin devoción, como amuleto. Bueno, hay muchas... Disculpe, si a alguien le cae... Porque es que hay ciertas cosas que pueden ser... Depende de la intención de la persona. Que coloca el rosario en el retrovisor del medio del carro para que no tenga ningún accidente. Hasta ahí. Perfecto. Pero depende. Porque puede ser que lo haga
pues sí, que la Virgen del Rosario me ayude y que no tenga, que yo sea prudente, que los otros también lo sean y tal. O puede ser para que el objeto en sí me traiga buena suerte. Claro. Como pueden poner un amuleto chino, que los he visto a veces, tiene las dos cosas juntas. Y este de aquí, que ese es puro amuleto. ¿Cómo se sabe cuándo es amuleto? ¿No? Si reza o no el No rosario. reza, si no reza, no reza. Mucha gente anda con el rosario colgado en el cuello. Porque es muy bonito. Muy bonito. Porque es muy bonito. Pero hay que rezarlo. Bueno, es que pasa que ya entran personajes públicos y no quiero meterlo. Pero quien lanzó esa moda fue una persona que no es ni católica. Ah, ¿sí? Sí. Porque lo usaba de decoración. No era ni fetiche, era de decoración. Ah, ¿sí? Era porque era bonito. Padre, ¿tener amuletos o creer en esas supersticiones es pecado? Claro, porque es idolatría. Entra justo en el primer mandamiento de la ley de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Entran directamente en el primer mandamiento. Primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Y eso entra mucho, no sé aquí cómo será, lo de la sal, el ajo, la herradura. Es que, claro, yo sé las que se utilizan en España y tal, pero... El otro día estaba en un mercadito y yo decía, ¿pero por qué venden tantas herraduras? Pero seguramente se las comprarán. No sé, porque tiene mucho burro por la vida, entonces tienen que ponerle las herraduras. ¿No? Entonces, ya saben, eso es pecado. Claro, todo lo que uno no tiene pleno conocimiento, no hay pecado mortal. Pero si ya sabe ahora que todas esas cosas de buena suerte, que guardar el ajito, que guardar... No el sé, elefante con la trompa para arriba. Sí, si lo tiene por decoración, listo. Pero si lo tiene porque trae, no sé, salud, abundancia, yo no sé por qué. ¿Cómo se le llama? Es un oso que mueve así la mano, que ese es coreano. Sí. Ese también es. También, eso que para que traiga... para agarrar la buena suerte y la traiga negocios, para adentro. Pero, es pecado. Porque no es... Otra cosa es... Está poniendo su fe en otras cosas que no en Dios. Claro. Otra cosa es que uno vaya, se ponga en... ¿Cómo se llama? San Bartolomé y le pida, oye, San Bartolomé, o al niño Jesús, dame, rece. Porque eso es diferente, le está pidiendo una gracia a Dios. No es que el mismo por sí, el objeto o el santo le va a dar la cosa. Que eso también es otro. Hay algunos que colocan santos, pero que no, digamos, son santos, pero que no... Santería, como le dice. Sí, la santería, porque es la misma imagen, pero el significado es otra cosa. Exacto. Entonces, volviendo un poco a los sacramentos y a los sacramentales. Hay unos términos teológicos ahí que son un poco complejos, pero que usted explicándolo los puede aclarar un poco más a todos de dónde viene esa fuerza, ¿no? La fuerza. Sí, bueno, el porqué de los sacramentos es de por sí, es decir, el propio sacramento que fueron instituidos por nuestro Señor Jesucristo, el propio sacramento, que es un signo, da lo que significa, da la fuerza, es per opera operato, es decir, por sí mismo. En cambio, los sacramentales que están hechos a manera de sacramentos, por eso se llaman sacramentales, hay los sacramentales no es en virtud del propio sacramental, sino en virtud de la Iglesia, que es el cuerpo Cristo. Entonces, per opera operati ecclesia, es decir, porque es la Iglesia que da por el poder que ella tiene. Como ella es el cuerpo místico, pide a Dios que bendiga o que exorcice, que mande el demonio a la basura, iba a decir, al infierno. También, a la ajena. Que mande, que traiga ángeles, que el camino que uno vaya esté desimpedido y que uno pueda llegar a los sitios. Todo eso es por el poder de la Iglesia. Como es el cuerpo místico, es prácticamente el poder de Dios. Por eso es muy difícil ¿no? Porque como el Dios Padre no va a hacer caso a un pedido de su Hijo. Es imposible. Claro. Como lo dice en el huerto de los olivos. Él pidió, si es posible, puso el condicional. Porque si nuestro Señor Jesucristo le dijera, Padre, aparte de mí este cáliz, la pasión, ¿por qué? Porque es divino. Claro. Y ese que es Cristo
el cuerpo místico de Cristo pide, entonces Dios Padre siempre concede para el bien del alma. ¿Y esos beneficios también dependen de la propia persona? Claro, De lo que de la hablamos. fe de que uno tenga, si tuvieseis la fe de un grano de mostaza, diréis a esta morera, arráncate y plántate en el mar y ella os obedecería. Ujú. Es decir, nuestro Señor, entonces la fe es muy importante. Nuestro Señor siempre cura y dice, ve, tu fe te ha curado. Hágase como creíste. Porque es la fe que es una condición para que Dios actúe. Sí, esto Porque sin fe pasaríamos a ser amuletos. Amuletos, exactamente. Esto es muy axiológico, muy natural, muy lógico, que o sea, no hay nada raro, así, o sea, totalmente equilibrado. Ahora vamos a hacer, Padre, una pequeña pausa. Compartan con sus conocidos, suscríbanse a este canal, ayuden a difundir este podcast que nos está ilustrando para poder aprovechar mejor todos los sacramentales, y después de este intervalo ya vamos a entrar propiamente en los sacramentales, cuáles son, cómo utilizarse de ellos, etc. ¿No? La fe es la base de la vida cristiana, una experiencia del cielo, fundamento de la familia y fruto del amor de Dios. Queremos ofrecer este nuevo programa enfocado para guiarnos en el camino de la fe. Un espacio donde estudiaremos juntos la profundidad de nuestra fe católica, compartiendo reflexiones, enseñanzas y la belleza de nuestra tradición. Desde las historias bíblicas que nos inspiran hasta las prácticas devocionales que nos acercan a Dios, conociendo nuestra fe está aquí para iluminar nuestro camino. No importa su edad, no importa dónde esté, acompáñenos. Conociendo nuestra fe es para usted. Bueno, seguimos con este tema. Sí, entonces ya aquí también recuerden que estamos en Radio Santa Fe 1070M. Esta radio abarca Bogotá y sus alrededores, digamos. Entonces hay mucha gente que está comenzando a escucharnos, que no nos seguía por las redes sociales, sino está siguiéndonos por primera vez aquí en Radio Santa Fe 1070M. Recuerden, estamos en Los Caballeros de la Virgen, estamos en Facebook, Instagram, TikTok, Twitter y bueno, YouTube. Y tal vez vamos a abrir estos programas para Twitch. Vamos a ver si conseguimos. Padre, entonces ya entremos propiamente tal en cuáles son los sacramentales. Usted dice que son muchos, no creo que podamos hablar de todos, pero los principales y que nos puedan dar una visión general y poder aplicarlos. Bueno, primero me parece que el más clásico es la bendición. Que Dios te bendiga, eso ya es un sacramental, porque estamos pidiendo la gracia de Dios para la persona, y uno va a entender eso porque no se queda con la persona y no da la gracia santificante. Y a partir de la bendición, pues, se bendicen muchas cosas. Se bendicen primero personas, objetos, situaciones, luego va a ir más para adelante, ¿no? Claro. Yo he visto que existen dos tipos de bendiciones, una que como que permanece y una como que... Sí, por ejemplo. Sí. ¿Qué pasa? No va, por ejemplo, ve y es la constitutiva, digamos, que entra a hacer parte del objeto. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen. Esa imagen es bendita, ha sido bendecida. Entonces, la bendición con que se le dio permanece en la imagen mientras la imagen exista. Cuando desaparezca la imagen, pues la bendición, como está en la imagen, pues desaparece con la imagen. Claro. Y esa es constitutiva. Hay otras que no, que son más pasajeras. Por ejemplo, vamos a ver, que Dios te bendiga, una bendición a una persona, a un objeto, a una cosa así más pero que no hace parte de la persona. De la persona. Del objeto, digamos. Como por ejemplo. Bueno, hace que nos haga falta eso. Uno cuando bendice la mesa, claro, es una situación.
reza antes de salir de casa o en el carro para el viaje. Para el viaje. Esas son oraciones, son sacramentales, son bendiciones, pero no se queda con la persona. Exacto. Ahí no hay ni persona porque es una situación. Un exorcismo, padre. O bien exorcismo también. En los exorcismos, digamos, es expulsar un demonio, es expulsar a alguien algo de mal. Vamos a poner la palabra exorcismo, pero stricto sensu no es, digamos, más laxo, más, es decir, todo lo que sea expulsar el mal es una bendición, por así decir, para la persona que la recibe. Eso también se llama la bendición de cura y libertación, que son eso. Es diferente a un exorcismo. Digamos. Padre, entonces, el exorcismo, ¿quién lo administra? La oración de liberación, ¿qué diferencia hay entre una y otra? El exorcismo es un sacramental de la Iglesia y lo administra un sacerdote exorcista. El sacerdote exorcista es nombrado por el obispo, puede ser un obispo, un exorcista, uno o varios, digamos. Puede ser uno habitual, digamos que es exorcista de la diócesis, que eso en algunas hay, o puede ser para un caso en particular, exorcismo para este caso. Y sigue un ritual que tiene establecido por la Iglesia, que es el ritual de exorcismo. Ese es un librito dentro de los rituales, y con unas oraciones que, en concreto, esas. En la oración de cura y libertación es en función de un carisma dado por el Espíritu Santo. Entonces la persona expulsa el demonio porque Dios quiere que lo expulse, por así decir. Como ha sucedido con muchos santos y santas. Y santos y santas. Y eso es en virtud del bautismo. Por el bautismo nos hacemos hijos de Dios. Y es ahí que se puede expulsar. Todos somos exorcistas. Antiguamente existía una orden menor que era exorcistado, que era antes incluso del lector, eran de las primeras, era la segunda. Pero bueno, eso ya, con la reforma ya fue todo eso. Y no sigue el ritual, y puede ser cualquier persona, cualquier sacerdote, cualquier persona, exorcista, Santa Clara de Asís con el Santísimo Sacramento exorcizando a todo el mundo. ¿Qué más? San Benito. Santa Laura Montoya. Bueno. Una vez hicimos un podcast Santa Laura Montoya y hubo algunas personas que como que hicieron su comentario, pero por la ignorancia de este punto, digamos, que diciendo que cómo una mujer puede hacer exorcismo, eso tiene que ser el permiso del obispo, no sé, pero que ella llegó, cogió un demonio que estaba tentando a una de las niñas de ella, cogió al demonio por los cachos y lo tiró por la ventana. Por una cosa que era cosa de Dios, sí. Porque ella vio el demonio, que normalmente no se le ve. Exacto. Y como que materializado, porque el demonio no tiene materia, claro. No tiene materia. Entonces, si Dios quiere que Santa Laura Montoya agarre un demonio y lo eche por la ventana, ¿quién es uno para decir que no? Exacto. Hubo el caso, no sé si fue San Antonio de Padua o San Martín de Porres, bueno, uno de los dos santos, que el demonio se le apareció en forma de Cristo, no sé si ustedes se recordarán, pero cuando le fue a oscular los pies tenía 2 pies derechos. Y él se dio cuenta, dice, porque el demonio siempre... no puede hacer perfecto, siempre hace las cosas mal. Entonces, ¿de qué llegó con la escoba y lo sacó a escobazos? Fuera. Para afuera, eso es una oración de libertación. Bueno, pronto, pero el resultado es el mismo. Sí. Los medios son diferentes, es que el demonio lo echa uno fuera. Exacto. Y pedir por la salud de otro. Ha sucedido casos que la persona hace una oración por otra y esta persona se cura. Claro, porque Dios le ayuda, es una bendición. Primero que Dios es todopoderoso. Las enfermedades son consecuencias del pecado. Es decir, en el paraíso no tendríamos enfermedad. Entonces son consecuencias. Entonces el rezar, el hacer bien, llevar una vida recta, todo eso ayuda a no tener enfermedades. No quiere decir que como decían en el Antiguo Testamento, quien estaba enfermo, quien pecó él o sus padres. Ni él ni sus padres. Dice, fue hecho porque todos acabamos muriéndonos. En algún momento cogemos alguna enfermedad pero
es eso, es como es una consecuencia del pecado, Dios puede directamente, que no siempre quiere, porque si es para bien sobre todo del alma de la persona y de la que lo rodean y todo eso. Hay muchas bendiciones que se dan a objetos que no son como sagrados, digamos, propiamente tal. O sea, No es una imagen. No es una imagen, no es una medalla, sino, por ejemplo, le piden a uno, bendígame el carro, bendígame la comida. Eso además es bueno, ¿no? Es bueno. De todo el mundo. Y ahí lo que es de la comida es otra cosa. ¿Quién es el que puede bendecir? Solo el sacerdote. Solo el diácono o el obispo. No. Cualquier, dependiendo de las cosas, ¿no? Esa bendición que entra consagratoria, que consagra, por ejemplo, un cáliz, en eso es solo un sacerdote. Antiguamente era solo el obispo, hoy en día se abrió a todos los sacerdotes. Pero hay otras bendiciones que cualquiera, en virtud de ser hijos de Dios, que lo importante es ser hijos de Dios. Exacto. Pero entonces, ¿hay alguna diferencia de poder, así, ¿no? Claro, del sacerdote claro. a la mamá que bendice a su hijo? Claro que sí, es diferente. No es lo mismo, vamos a ver por los lugares, que ahí uno lo va a coger mejor. La misa necesita pan, vino, el sacerdote y tal, el misal, todo. Pero no es lo mismo ir y celebrarlo en una iglesia, en una catedral, en una capilla, que en una casa, en la mesa, en la cocina. Claro. Todo el mundo prefiere en la iglesia, no en la cocina. ¿Por qué? Porque es difícil de explicar, pero ¿por qué? Porque es un lugar sagrado y tal. Es lo mismo. Una predicación no es lo mismo que predique el obispo que predique un diácono. Claro. Prefiere que sea el obispo. Claro. ¿Por qué? Porque es el obispo. Pues esas cosas. Eso también. Hay bendiciones. El de la mesa, que es muy... Además se debe hacer siempre. Bendecir los alimentos. El padre, la madre, familia. Incluso ni siquiera, a veces no es ni el padre ni la madre. Hoy que es tu cumpleaños, bendices tú. Y bendice. Que ha bendecido los alimentos, no es lo mismo. Luego el poder de los padres y de los padres y padrinos sobre los hijos y los ahijados es muy grande. A veces el padrino no lo contamos mucho. El padrino es el que le da regalos en el cumpleaños y en Navidad. No. Pero lo que pasa es que no sé inglés. ¿Cómo se dice padrino en inglés? No sé. Es por Dios, es Godfather, creo que es una cosa así. Es padre por Dios. Es a través de... Es la forma más linda que yo he encontrado del quién es un padrino. Qué interesante. Porque el padrino representa a Dios, y no es en virtud de la sangre, sino en virtud de la gracia del Espíritu de Dios, sí. Del Espíritu. Qué belleza. Padre, ahora hablando, usted lo mencionó por encima, existen las consagraciones. Aquí hay muchos que se consagraron a la Virgen. Claro. La mayor parte de nuestros seguidores se consagró a la Santísima Virgen. Los que no lo han hecho, hacemos el curso de consagración periódicamente, más o menos cada 3 meses. Va a haber uno próximo en marzo, pero comienza el curso en febrero, para que estén atentos y suscribirse al curso de consagración. Entonces uno escucha a una mamá dice, consagré a mi hijo a la Virgen, o me consagré yo a la Virgen, o vamos a consagrar el templo, todas esas cosas. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? ¿Qué significa todo? Bueno, consagrar es que se hace una cosa, se hace sagrada, ¿no? Consagrar. Y claro, puede ser un objeto, como el caso del cáliz de una iglesia, o una persona que se consagre, es decir, un sacerdote está consagrado, una monja está consagrada, o una persona es esa, que se entrega a lo sagrado. En este caso, en la consagración a la Virgen, nosotros nos consagramos a nuestro Señor Jesucristo, la sabiduría eterna y encarnada, es decir, Dios y hombre, por las manos de María, ¿no? A través de ella nos entregamos y a pertenecer a Dios, ahí el objeto, la persona, mejor dicho, la persona y el objeto, se vuelve sagrado, que es lo que es. Y hay muchas cosas, en esto estábamos hablando antes, porque antes de esto hablamos bastante.
Estamos hablando de la consagración del templo. Yo le decía que es como que, con muchas comillas, porque no es un sacramento, es un sacramental, es el bautismo de la iglesia, ¿no? Cuando la inauguración en su parroquia. En la parroquia se bendice el templo, no se bendice, se consagra. Se consagra. Entonces primero es el obispo, que ya no es el sacerdote quien... Y lo que hace es primero echa el agua bendita, rocía las paredes, el templo, todo, a los asistentes también, con el agua bendita, es el bautismo, ¿no? Y después viene la unción de las paredes con el santo crisma, como si fuese la confirmación, digamos, pero va haciendo las 12 cruces, son 12 cruces que se hacen, que luego se coloca una vela para recordar el lugar donde estaban. Luego viene la sagración del altar, que se coloca todo encima con el crisma, se quema el incienso y tal. Es que ahora estoy con lo que es todo el ritual y no creo que se me haya olvidado, ¿no? Y luego se celebra la misa, ¿no? Claro. Entonces muy bonito es la iglesia. O sea, la iglesia no podemos decir que queda bendita, sino quedó consagrada. Igual que el altar. El altar es muy bonito porque representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando uno le coloca los manteles, no dice, voy a vestir el altar, como si fuera un cuerpo. Y cuando el Viernes Santo retiramos los manteles, decimos, estamos desnudando el altar, que es un ser, claro. Como si fuera una persona. Claro, mucha gente no debe saber eso. Y todos los objetos sagrados que se utilizan no son benditos, sino son... sagrados, digamos, la bendición. Para la misa. No solo para la misa, por ejemplo, una imagen queda bendita. El cáliz se consagra, la patena, los paramentos se bendicen, las personas se consagran, ¿no? Que son los copones, todo eso. El sagrario. Bueno, el sagrario. Con incienso, sí. Y ya me ha pasado, padre, yo he ido a anticuarios alguna vez, o esas ferias que usted va, y a veces encuentra en las antigüedades copones, cálices, bueno. Yo quedo en la duda, ¿eso se puede comprar? Y la persona que está ahí vendiendo, ¿lo puede vender? ¿No es pecado? Porque son cosas consagradas, ¿no? Sí, ¿qué pasa? El objeto en sí pertenece a alguien. Puede ser que sea la iglesia, puede pertenecer a una persona particular, un sacerdote, puede tener su cáliz, ¿no? Y con el tiempo, con los años, eso va cambiando de dueño, ¿no? Porque, o sea, no somos eternos, vamos pasando. Y, digamos, no es lo ideal, no se puede, no se debe de vender, pero se puede, digamos. La iglesia no se debería, pero se puede. Digamos, no se pasa, a veces pasan, pero en el momento que una persona lo vende, pierde esa bendición, de esa consagración. Uno tiene que volverlos a bendecir cuando uno los compra. Cuando compra un anticuario, compra una imagen antigua, perteneció a las monjitas de no sé qué, de un convento, y luego pasó por no sé qué, tiene que volverla a bendecir. Porque perdió la bendición. En el momento que se vende, pierde la bendición. Sí. Tiene su lógica porque, claro, se vuelve un negocio y Dios, pues... Y luego, sobre todo, lo que uno compra es el objeto. No puede comprar ni vender las bendiciones. Eso sería una simonía espantosa. ¿Qué es la simonía, padre? Mucha gente tiene esa duda y nos ha preguntado. Bueno, la simonía viene de Simón el Mago, está en los Hechos de los Apóstoles, que quiso comprar de San Pedro la capacidad de hacer milagros, ¿no? Entonces le decía, ¿cuánto me das para...? Y San Pedro, claro, no se la vendió, ¿cómo le va a vender eso? Y entonces viene la palabra, esa simonía de ahí, y es el comprar o vender, digamos, cosas espirituales por bienes materiales. Entonces, normalmente es comprar y vender una bendición, comprar y vender un cargo eclesiástico, eso es simonía también, porque son cosas espirituales que se quieren comprar con cosas materiales. Interesante. Padre, aquí sucedió en Colombia, un general de la policía contó varias cosas que ellos, testimonios de él,
no conocemos, digamos, a profundidad todos los detalles, pero él contó que en muchos casos de operativos que ellos hacían, veían que la parte natural no funcionaba solamente la parte natural. Sí, era todo aplicado, digamos, todas las estrategias de ellos, etc. Pero a veces tenían que recurrir a lo espiritual. Entonces, habían casos que tenían que bendecir objetos armamentísticos. Entonces tenían que hacerle la cruz a la bala porque si no, no mataban al otro porque tenía un hechizo, yo no sé qué cosa. Bueno. Y hay gente que nos escucha, que son militares, que son policías, que son de fuerzas armadas diversas y que muchas veces han pedido, y yo he visto sacerdotes que bendicen armas. ¿Eso se puede, padre? Bueno, entramos en un problema, una cosa un poco más polémica. Digamos, depende. Depende para qué se va a usar. Digamos, un policía, un soldado, un militar, va a utilizar las armas, se supone que para el bien, ¿no? Entonces, para defender a la población indefensa, en el caso de un policía, para defender la patria, en el caso de un militar, así más, simplificando mucho es eso. Entonces sí, porque uno lo que quiere es que la persona haga el bien, digamos, está haciendo y que haga... Ahora, si me viene un sicario diciendo que le bendiga la misma arma, el mismo modelo que le ha bendecido al policía, yo no se lo puedo bendecir. ¿Por qué? Porque él lo quiere un terrorista, porque lo que él quiere es hacer el mal. Entonces, depende mucho de las cosas. Las clínicas, un hospital, es muy, muy bueno que bendecir un hospital, claro, y a los médicos y a las enfermeras y tal, pero si es una clínica abortista, pues... O de eutanasia. O de eutanasia, una que solo específicamente de eutanasia o aborto, pues yo no puedo bendecirlo. ¿Por qué? Porque... Es para un pecado. Es para un pecado. Sí, lo que pasa también a veces mucho es que el sacerdote es un ser humano y tenemos nuestras limitaciones, ¿no? Entonces a veces como que entre 1 millón de comillas nos engañan, ¿no? Porque nos pueden muy bien engañar. Llega una persona, oiga, ¿me puede bendecir esta medicina que es para mi suegra? Ya sé qué tal, que sí, está muy... Uno la bendice, claro, y solo que la persona lo que quiere es asesinar a la suegra y sabe que esa medicina no se la receta al médico, claro. Claro, no. Uno le engañaron. Sí. Ahora, esa bendición no pega, no funciona. No funciona, por así decir. ¿Por qué? Porque depende de la fe de la propia persona. Y es para el bien siempre, nunca para el mal. Exacto. Ya aquí es famoso el caso de Pablo Escobar. Eso ya es mundial. Había un barrio que la policía y el ejército no pudo entrar muchos años porque estaba bajo el comando de Pablo Escobar y de su gente. Y en la iglesia, cuando ya pudieron entrar muchos años después, encontraron a los pies de la Virgen o en una torre los papelitos y mandas de varios de esos mafiosos, pero de entre ellos Pablo Escobar, pidiéndole a la Virgen para que le vaya bien en el negocio. El negocio era aquel negocio de... Claro. Pero la Virgen no lo va a escuchar. Empezamos porque los sacramentales están orientados a la salvación de la persona, al bien. Entonces, le pide a la Virgen, ¿y qué es lo que es mejor para él? Que le vaya bien. ¿Qué significa que le vaya bien? Pues que lo coja la policía y lo reforme. Y lo reforme, exactamente. Y que se vuelva un ciudadano honesto, si es que puede. Pero no, es que esos temas muy tremendo, pero bueno. Muy tremendo. Padre, ya estamos como que al final del podcast, pero que vamos a entrar en los sacramentales más comunes que la gente tiene. Para que usted explique cómo pueden volverse sacramentales de una manera correcta, cómo utilizarlos y después al final explicarnos hasta cuándo utilizarlos, porque si se dañan, si se rompen o si pasó algo, porque a veces
como usted dijo, usan de los objetos sagrados, de imágenes o medallas para hacer el mal. Bueno, todas esas cosas, explícanos. Si quiere podemos comenzar con el que usted me dijo que era el más importante, que es la cruz. La cruz, bueno, sí, claro. La cruz es el único objeto que se adora. Es el único objeto. Tiene una ceremonia el Viernes Santo, que es la adoración de la Santa Cruz, pero la cruz se adora. ¿Por qué? Porque quedó tan unido, tan identificado nuestro Señor Jesucristo a la cruz que es. Y nosotros, cuando bendecimos con la cruz. Con la señal de la cruz. Cuando nos bendecimos a nosotros mismos, lo hacemos con la cruz. Entonces, en el Evangelio son 3 cruces. El Evangelio, el diácono o el sacerdote que lo vaya a rezar, siempre con él eso. El obispo, cuando va a bendecir, antes primero hace una cruz sobre sí y luego sobre los demás. Los ritos orientales bendicen con una cruz en la mano. Tiene una cruz especial de bendición. Sí, es la cruz de bendición. Son las que ellos van bendiciendo. Bueno, al revés, porque ellos hacen al revés la cruz. Entonces la cruz, luego todo, digamos, por eso la cruz es la cosa más importante. Al entrar en la cama o al salir de casa, siempre una cruz. ¿Para qué? Para bendecirnos. Entonces, uno lo ve mucho eso. Usted sale, por lo menos en Bogotá y en varios países que he estado, la persona sale en bicicleta y se bendice con la cruz. Claro, entonces eso, la cruz. Luego ya engatamos con la siguiente, la bendición. La bendición. Que es la bendición con lo que todos los objetos se vuelven sagrados, se vuelven benditos propiamente. Y eso es todo, desde una medalla o una imagen, el escapulario, al agua bendita, las cenizas del Viernes Santo, todo es con una bendición. Una bendición. Con la fórmula de la cruz. Hay algunos objetos que tienen una bendición propia, especial. Siempre es muy bueno utilizarlo, no es así indispensable 100%, pero... Eso es interesante porque la gente nos ha preguntado, el agua bendita, ¿sirve si no le colocan la sal? Nos han preguntado eso. Sí, claro. Y explicar un poquito eso, porque ¿qué diferencia hay entre el agua bendita con sal y sin sal? Es que una es salada y otra no. Sí, claro. Pero, ¿qué pasa? Así como los sacramentales no pueden ser unos fetiches, tampoco las oraciones de bendición son unos conjuros mágicos. Exacto. ¿No? Entonces, hemos hecho, ¿no? Sí, no. Pues eso. Entonces, el agua bendita es no es el principal, pero uno de los principales. Es que no se puede decir que uno es el principal, pero uno de los principales. Más utilizados. Sí, más utilizados. Y es en función de la Iglesia que uno utiliza el sacramental. Con el agua, con sal, ¿qué pasa? Que ahí hay 2 sacramentales, que es el agua y la sal, que uno los está uniendo. Entonces está uniendo 2 sacramentales en uno. En uno solo. Por uno solo. Entonces tiene la fuerza de uno y la fuerza del otro, digamos. La sal, nuestro Señor Jesucristo dice, ¿no? Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Para qué se utiliza la sal? Pues para dar sabor y para conservar también los alimentos, ¿no? Antiguamente, cuando no había frigorífico, era con sal muchas cosas que se conservaban. Pues eso es lo que el poder de la sal. El agua es limpia y es el bautismo, el principal de los purifica. Entonces estamos... ¿No sabéis que tenéis que saber nacer nuevamente del agua y del Espíritu? Le dice nuestro Señor a Nicodemo. Es verdad. Bueno, entonces, el agua, ¿cómo se debe guardar? ¿Cómo se debe conservar? Bueno, el agua y los demás objetos de piedad siempre de una forma digna. El agua, pues en una botella, un recipiente digno. Exacto. Que sea digno, que sea lo mejor que encontramos, digamos, dentro de una norma, ¿no? ¿Se puede tomar el agua bendita? Se puede. También es eso. Si tiene sal, va a estar más saladita. Si tiene mucha sal. Si tiene un poquito, tiene tal, pero se puede bendecir. Bueno. Y
Hay un objeto, un sacramental que nos preguntan mucho qué se debe hacer con él después que pasó la fiesta. Cuando uno recibe en el Domingo de Ramos su palma, o bueno, su planta, que el ramo. El ramo. El ramo del Domingo de Ramos. El ramo que es una palma, o es un olivo, exacto. Romero también, algunos, ¿cómo se llama? Lo de los césares que se ponía, laurel. Laurel también. Bueno, pues mire, la costumbre, por lo menos en España, es colocarlo en los balcones o en la puerta. En la puerta, las ventanas, para, no es que, como decíamos, no es un amuleto, sino para que, pidiendo la oración como símbolo para que Dios bendiga y proteja esa casa, sobre todo de las tormentas, no solo, pero sobre todo de las tormentas, de los ladrones y tal, pero no quiere decir que no vaya a caer un rayo, sino también depende de las personas, ¿no? Solo que pasa el tiempo, pasa el año, y llega un momento que llega ya que otro aunque pues sí, ahí siempre se pueden poner varias, pero llega un momento que dices, es que esto está viejísimo, es que esto, ¿qué hago con esto? Exacto. Bueno, la ceniza del miércoles de ceniza se hace a partir de los ramos del año anterior, que ya después de un año tan seco, se quema y tal. Entonces se puede llevar a la iglesia para que lo quemen, o quemarlo uno mismo, o ya no solo el ramo, cualquier objeto de piedad, de cualquier objeto así que se estropee. Por ejemplo, una fotografía que ya de tanto usarla, de tanto besarla, ya está la pobre está ya. Pues, ¿qué vamos a hacer? Lo más común y lo más fácil es enterrarla en algún lugar digno también, ¿no? Que no sea pisado por mucha gente. Y la propia tierra se encarga. Echarlo al mar también. Tenga cuidado que por las mareas, entonces algún pesito, a un río. Otras, dejarlo a la intemperie, que el propio aire y tal, ciertas cosas también no es que se corrompen, sino se desintegran, se deshacen la propia. Y eso, pero lo más normal es quemarlo. Quemarlo o la gente a veces cuando uno le explica se asusta. No, es que eso es lo más digno, digamos. Lo más digno. Porque usted no puede botarlo a la basura. Después. No, eso sí que no. Exacto. Incluso a ciertas cosas se pueden picar, digamos, muy menudito, de tal manera que ya desaparezca el objeto, digamos. También se puede hacer. Pero eso es más complicado. Lo más fácil es quemarlo o enterrarlo. Ahorita me estoy acordando de dos partes de la Biblia que utilizan, no la palma, pero sí utilizan objetos, no sé si se podrían haber llamado sacramentales, pero sí, digamos, atraían como que la gracia o la defensa contra el mal. Primero, la pintura que colocaron los judíos en Egipto para que el ángel exterminador iba pasando y no pasase por sus casas, ¿no? Y también ¿en qué ciudad era? Bueno, la cinta morada que utilizó la mujer que recibió a los... sí. Era Jericó. En Jericó. Que recibió a los judíos, los cuidó y los salvó desde que los agarrasen. Se los sacó Entonces le dijeron, amarra una cinta morada, escarlata, en tu puerta, que por aquí ya sabremos que no pasa. Era la protección, digamos. La protección. Aparte de lo que cité inicialmente, que nuestro Señor utilizó saliva, utilizó barro, objetos que no tienen propiamente las propiedades curativas, pero él quiso utilizarlas y son cosas vías, son sacramentales. Son vías. Bueno, propiamente sacramentales no son, porque los sacramentales son instituidos por la iglesia. Entonces, la iglesia todavía no existía. Pero la propia agua bendita tiene su prefigura en el Antiguo Testamento, en las abluciones que hacían los israelitas. El propio, cuando le van a consagrar a Aarón y a sus hijos como sacerdotes, Moisés lo primero que hacen es tomar un baño. Con limpieza física, sí, pero es símbolo de la limpieza espiritual. El sumo sacerdote, antes de entrar en el Santo Santorum, tenía que tomar un baño. Es prefigura del bautismo, sobre todo, y también del agua bendita. Decía los judíos en Egipto, con la sangre del cordero pascual, símbolo de nuestro Señor Jesucristo, es decir, la sangre del cordero fue la que les liberó de la muerte, del pecado.
y lo marcaban con la letra Tau, que es una cruz, es decir, la cruz de la sangre del Cordero que libera del pecado. Una cosa muy bonita. Bonito, bonito. Padre, vamos a entrar en objetos de piedad que lo utilizaba la gente, por ejemplo. El escapulario. El escapulario del Carmen. El del Carmen. Entonces, ¿tiene que ser bendito por un padre carmelita o cómo es la cosa? Actualmente no. Uh-huh. No, si uno va a un padre carmelita, buenísimo, vamos, sí. No vamos a decir que no. Luego, el escapulario del Carmen se bendice, bueno, sí, el objeto en sí, pero sobre todo la bendición es a la persona. Uno no es que consagre, pero bendice a la persona y mientras viva la persona, mire, la bendición está con ella. Por eso cuando se rompe el escapulario se puede cambiar. No necesito otra imposición porque ya está impuesto. Ya está impuesto, se impone una vez, listo. Y dicen, hay una vez, entonces no me lo voy a imponer ahora para guardarlo para la próxima vez cuando me puedan. No, no. Es que la bendición sigue con la persona. Y los objetos, claro, se rompen. Sí, claro. Sí, pero ahí solo con hay gente que lo utiliza, o sea, el escapulario siempre tiene que portarse. Sí. En día y noche. Entonces, para que no se le dañe a la persona, a veces hay gente que tiene un escapulario específico para poder bañarse o meterse a la piscina o no sé qué, hacer deporte para que no se gaste. O tiene varios, digamos. Tiene uno cuando se seca, se lo cambia y listo. Exactamente. El que quiera saber un poco más del escapulario, hicimos un podcast sobre los beneficios del escapulario, que van a surgir muchas dudas sobre el escapulario. La medalla milagrosa, eso ya lo tratamos, pero... La medalla milagrosa es la medalla que la Santísima Virgen en 1830 se le apareció a Santa Catalina Aubre y le mandó que acuñase esa medalla. No salió exactamente como ella dijo, pero luego le dijo, no, esta vale. Entonces ratificó lo que era, y es eso. Y es poderosísima, da muchas gracias la Virgen a través de ella, porque tenía los rayos, ¿no? Y los rayos, tenía anillos en los dedos y de los anillos salían rayos que eran las gracias que ella entregaba. Y había anillos en que no salían, que eran las gracias que ella estaba dispuesta a dar, pero que como no le pedían, pues no las daba. Entonces ahí tiene que pedir. Y... La medalla de San Benito. Bueno, la medalla de San Benito, aunque parezca mentira, lo más importante es la parte de atrás, no la parte de adelante. O sea, las letras. La cruz con las letras. Esa es propiamente la medalla de San Benito. Uh-huh. Que es exorcística, yo así de cabeza no me la sé. Son todas en latín y eso va de retro Satanás. Vete de aquí, Satanás, el veneno, bébete el veneno que tú me quieres dar en la cruz. Y luego la otra ya no me acuerdo lo que es. Sí. También hicimos un podcast sobre eso. El que quiera asistirlo va de reto todos los beneficios de la medalla de San Benito. Y es propiamente, cada uno va orientado a una cosa. Este es para la lucha contra el demonio, para expulsarlo, para que no se acerque. Y luego en la parte de adelante normalmente tiene una imagen de San Benito diferentes unas que otras. Pero... Bueno, y otro que es el Santo Rosario. Bueno, el Santo Rosario. Ya lo vimos. No es solamente colgárselo, sino rezarlo. Rezarlo. ¿Sabe qué hay en la Capilla Sixtina? La pared principal es el juicio final, ¿no? Sí. De Miguel Ángel. Controvertido, mi juicio final, sobre todo en la época y tal. Según se mira a mano izquierda está nuestro Señor Jesucristo, la Virgen a la derecha, y a la izquierda están, abajo, en la parte de abajo, están la resurrección de los difuntos, ¿no? Y hay dos que están así agarraditos a un rosario y un ángel tirando del rosario, llevándolos al cielo, porque ellos están agarrados al rosario. Que rezaron en el rosario. Qué maravilla. Rezar es eso. Todo lo que mencionamos aquí para nuestros seguidores es para que lo porten, lo tengan, busquen la medalla de San Benito, la milagrosa, el rosario, el escapulario, tengan agua bendita, tengan, si quieren, sal exorcizada, el aceite bendito, todos los sacramentales. Y luego, por ejemplo, la sal bendita. ¿Quién no tiene sal en casa? Puede ser bendita y utilizarla para la comida también. También puede el aceite. Todas esas cosas se pueden ir usando y
Eso ya, desde ya, bendecir los alimentos, los padres que bendigan a los hijos. Que Dios te bendiga, hijo, los niños. Papá, bendición. Las palabras pesan. Así como una bendición de una madre pesa, una maldición de una madre pesa. Cuidado. Estudia hasta los cimientos. Sí, por eso que cuando uno dice lo que dígalo sopesando sus palabras, porque te dice que Dios te bendiga, que la Virgen te acompañe, listo. Pero si le dice una barbaridad al otro, eso pesa también. Pesa también. Y cuidado, porque si es infundada, por orgullo, por no sé qué, cae sobre el que la lanzó. El que la lanzó. Y una cosa importante, si yo tengo, por ejemplo, las medallitas, puedo llevarlas colgadas o puedo, no sé, tener una bolsita. Yo tengo, por ejemplo, aquí una bolsita en cuero que porto mis medallas. Mi escapulario pues lo tengo puesto. Este es el escapulario original, ¿no? Grande, así, pero también uno puede tenerlo chiquito. Existe la medalla escapulario, eso lo explicamos en el... Bueno. Pero lo importante es no mezclar las cosas sagradas con las cosas profanas. Entonces yo tengo una billetera, sí, puedo tener mi medalla de la medalla, sí, puede tenerla, pero en un bolsillo que no esté junto con la plata. Claro, es lo que pasa. Todo tiene que ser de una forma digna. Bueno, que uno pone la una medalla o hay un santo, una estampita en la billetera para protegerla, para no perderla también, para que no se la roben. No, fenomenal, pidiendo a los santos que la ayude a que pase eso. Pero de una forma digna, no va... O tengo un cajón que abro y están los rosarios, las medallas, con las monedas, con los celulares, con los cables. No, tiene que estar aparte. Hay una expresión en España que se dice es el bolsillo de un niño chico. Te abres el bolsillo de un niño chico, empieza a salir de todo. Empiezan a salir monedas, no muchas porque el niño no tiene muchas. Empiezan a salir caramelos, el pañuelo, el rosario, un botón que encontró, una piedra que no sé qué, todo junto. No puede ser. Hay ciertas... Tenemos 2 bolsillos en los pantalones. No, una persona sabe cómo hacerlo, es solo llevarlo de una forma digna y tal, y las medallitas en una bolsita o en un bolsillo, pero solo para las cosas sagradas, por así decirlo. Sí. No mezclar el celular con el rosario, no sé. Pero bueno, se nos fue el tiempo, Padre. Muchísimas gracias por estar aquí presente en este programa en Radio Santa Fe, en Conversando con los Caballeros de la Virgen y María Reina, el podcast de los consagrados. Padre, si nos puede administrar el sacramental de la bendición con una oración de intercesión por cada uno de los que están escuchando y los que no también. Claro que sí. El auxilio me viene en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María.